Buen día. Leeremos entonces Esther 4, desde el 13 al 17. Y dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por esta tremenda lectura. Esther, qué libro más hermoso. Se han hecho tantas películas con la vida de Esther. El cine ha explotado porque hay una historia de amor, misterio, hay acción, hay intrigas, hay muchas cosas dentro de lo que constituyen estos 10 capítulos que conforman el libro de Esther. Esther es un libro que lo primero que te dice, si vas a cualquier texto que hable sobre él o que sirva para estudiarlo, lo primero que te va a decir es que es un libro que se caracteriza, entre otras cosas, porque no aparece en ninguna parte el nombre de Dios. Sin embargo, les quiero contar una cosa: el nombre de Dios está varias veces, pero escondido. Está en forma de acróstico en los lugares más importantes, pero está escondido. ¿Por qué? Porque es un libro que posiblemente se escribió durante el reinado mismo de los persas y estaba en medio de un lugar muy pagano, y hubiese sido complejo mantener este libro circulando con el nombre de Dios. Entonces está varias veces, está como 4 veces por lo menos, pero escondido en acróstico, y aparece más allá de la ley de las probabilidades, y se ve por lo tanto que no es casualidad, porque aparece en los lugares precisos, exactos, culmines. Bueno, muchos motivos para estudiar Esther con más profundidad en otro momento. Se caracteriza también porque tiene versículos larguísimos. Los versículos más largos de la Biblia están en el libro de Esther. Esas son algunas características, pero por supuesto que lo más importante es la historia propiamente tal que encierra el libro. En el día de hoy, como hemos intentado durante este año, hemos ido viendo libro tras libro de las Escrituras, y hemos tenido que concentrarnos en un mensaje por libro. La Biblia tiene 66 libros y obviamente hay solo 52 semanas, por lo tanto es imposible, aunque tomemos un libro por semana, ver toda la Biblia en un año, pero por allí va la intención. Y considerando, digamos, este programa de estudio, de reflexiones, en el día de hoy nos encontramos justamente en este tremendo libro, Esther. Es el libro que lleva el nombre de una mujer, así como Ruth, otro libro que lleva nombre de mujer. El nombre es interesante porque todos la conocemos como Esther, pero nos aclara el mismo libro que el nombre de Esther en hebreo es otro. Justamente Esther 2:7 dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que se llamaba también Hadasa. Ese es su nombre de pila, por así llamarlo. Y es bonito ese nombre, ¿sabes? Hadasa significa mirto. Mirto es un arbolito que crece mucho en el Mediterráneo y especialmente en Israel. Tiene una florcita chiquitita, es aromático, incluso hasta sus hojas son aromáticas. Y para qué decir que en Chile hay muchos mirtos, uno puede encontrarlo en los jardines. Así que es un nombre muy, muy bonito para una dama realmente.
son un poco extraños en castellano. Mirto es masculino, pero tenemos que entender que en hebreo es Hadass, es femenino. Bueno, este arbusto, muy común, como decía, en Israel, es usado o fue usado durante las fiestas de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta en la que todos los judíos tenían que vivir en la intemperie, pero construyendo enramadas. Y parte de estas enramadas se usaba en esas enramadas el mirto. Era bastante común. Así que de alguna manera este nombre nos habla de refugio, y de ahí el título del mensaje: un refugio en tiempos de aflicción, un mirto formando una cabaña para Israel en tiempo de aflicción. Resulta un nombre muy apropiado para una mujer que constituyó, como decía recién, un refugio para su pueblo en momentos en que las nubes de la destrucción aparecían y eran muy, muy serias e inminentes. Y por supuesto conocemos a esta mujer por su nombre, el nombre que lleva el libro, Esther. Esther es más pagano, o es un nombre pagano, el nombre que recibió como habitante de Susa, habitante de ese país. Recordemos que Sadrach, Mesach, Abednego, el mismo Daniel, todos recibieron también nombres paganos mientras estuvieron en Babilonia. Porque Esther es un nombre que deriva de Estarí, ¿se entiende? O Ishtar, que en definitiva significa estrella. Estrella. Y muy apropiado también para una mujer que alumbró, aunque con luz aparentemente débil, como la luz de una estrella al lado del sol, porque si la comparamos con lo que fue su marido, el gran rey Asuero, ni más ni menos conocido como Jerjes I, una persona que vamos a volver a hablar un poquitito más de él. Bueno, al lado de este tremendo sol, esta tremenda luz que significó su marido, esta estrellita estaba a su lado, pero fue más importante al final la estrella que el sol. Damos gracias que la eficacia de la luz de esa estrella, hermano, no importa que no alumbres mucho, lo importante es alumbrar donde el Señor te ha puesto. Eso es lo importante. Y de esa manera el Señor va a utilizar tu luz para bendición de muchos. Bendición de muchos. Hay gente que dice, pues yo no tengo ni un talento, lo cual es una mentira que se autocree. Todos tenemos talento, todos tenemos características, todos podemos alumbrar en algún momento o en algún lugar, en el lugar donde estamos. Podemos hacerlo, y esa luz el Señor la va a ocupar, sea chiquitita, sea grande. Hablamos de excelencia el domingo pasado. El cristiano debe ser una persona excelente. Esa excelencia no significa que seas avasallador, no significa que seas tremendamente destacado. Esa eficiencia implica que lo que tienes, lo uses bien. Esa es la idea, esa es la idea. Esther y su tiempo. Esther fue una hermosa mujer, como lo dice la misma palabra, muy bien criada por su primo Mardoqueo, quien la adoptó de niña, transformándose realmente en su padre. Hubo una relación padre-hija. Esther fue una chica huérfana que recibió de este padre adoptivo una excelente enseñanza, y eso lo vemos a través de los 7 capítulos de Esther. Una excelente enseñanza. Ella sabía cómo comportarse en cada situación. Una enseñanza espiritual, una enseñanza moral y una enseñanza incluso de corte general. Se trató de una chica, como decía, huérfano, que se convirtió en una mujer fuerte, inteligente, sensible y por sobre todo entregada en las manos de Dios. A lo anterior hay que agregar 2 elementos que tanto ayer como hoy también son buscados. Dice el capítulo 2, versículo 7, que Esther era de hermosa figura y de buen parecer, tanto como para sobrepasar a todas sus contemporáneas. Pensemos que compitió y ganó sobre las jóvenes vírgenes más bellas que había en todo el gran imperio persa. Cuando hubo que reemplazar a la reina Basti, se trajeron todas las jóvenes que podrían de alguna manera reemplazar a esta reina. Y ganó Esther. Entonces habla bastante
bastante bien de cómo era y quién era Esther. Pero no solamente, hermano querido, tenemos que ver esa belleza externa. Evidentemente que fue medida. Todas las chicas hermosas pasaron por muchas pruebas y Esther fue la única que las pasó todas. Fue una chica que llegó por la gracia del Señor, ese Señor de la historia, a ser esposa de Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande, un personaje que estuvo a la cabeza del planeta, del mundo, entre el año 485 al 465 a.C. Un emperador que gobernó un extenso, pero muy extenso imperio y participó de famosas e importantes batallas, importantes guerras, como ser la guerra de las Termópilas. Se han hecho tantas películas, justamente Jerjes contra los 300 héroes que murieron y defendiendo las Termópilas. Bueno, el enemigo era Jerjes, ni más ni menos. Estamos hablando de ese personaje. Estamos hablando de la importantísima guerra naval de Salamina, el 480 a.C. Allí estaba Jerjes, fue guiada por él. Es un hombre muy grande en la historia, muy importante en la historia. Por lo tanto, la mujer que estaba cerca también era importante, obviamente. Bueno, referir toda su historia, como ya nos damos cuenta, sería muy largo. Recordemos, como lo hemos dicho en algunas oportunidades ya, que el libro de Esther tiene 10 capítulos con muchos detalles interesantísimos que podrían servir para el mensaje. Por otra parte, el contexto histórico es fascinante y muy documentado. Por ello, recordaremos hoy, a grandes rasgos, solo lo que fue la misión de Esther y su legado espiritual y físico. Fue levantada en un tiempo muy oportuno. El Señor siempre prepara las cosas con anticipación y muchas cosas que en el día de hoy parecen inexplicables y no sabemos por qué ni para qué, en el futuro descubrimos cuál es ese por qué. ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor levantó a esta persona? Es importante destacar aquí que Esther fue levantada en Persia en el tiempo de Dios, es decir, el tiempo oportuno, porque los tiempos de Dios siempre son oportunos. Hemos dicho muchas veces y analizado con bastante detalle el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo. Humanamente hablando, fue el peor tiempo que pudo haber nacido. Pero desde el punto de vista del cielo, el mejor tiempo. Cuidado con nuestros juicios sobre los tiempos y sobre las cosas que hace el Señor. Así que Esther fue levantada en un tiempo oportuno. En este punto quisiera detenerme un poquito para reflexionar sobre cómo Dios, a pesar de la rebeldía de los hombres, a pesar de las estratagemas de Satanás, siempre hace que sus planes continúen desarrollándose hacia los fines predeterminados ya en la eternidad. Hermanos queridos, las metas de Dios son inamovibles y sus planes finales, sus decretos, siempre se terminan cumpliendo, aunque el hombre y Satanás hagan todo lo posible. Mira, en la cruz del Calvario Satanás hizo todo lo posible y lo llevó hasta la cruz. Y sin embargo, en esa cruz estuvo el más grande de los triunfos. ¿Te das cuenta cómo el Señor se las arregla? Tenemos varios ejemplos de personas destacadas que fueron elevadas en el tiempo oportuno de Dios. Hemos hablado de Jesucristo como el máximo ejemplo, pero en su momento fue José también. José fue llevado a Egipto y elevado en el momento preciso para salvar a su pueblo. Nadie habría dado un peso por José, que llegó como en calidad de esclavo, fue vendido en Egipto. Sin embargo, el Señor sabía, no se preocupen, no se preocupen, yo sé por qué José va para allá, yo sé lo que estoy haciendo. Y fue así como José finalmente salvó no solo a Egipto, sino que salvó al mundo y bueno, fue de una bendición enorme. ¿Cuántos personajes podemos encontrar bajo esta premisa? Levantados en el tiempo oportuno. Gedeón en el momento preciso, en el tiempo oportuno para salvar al pueblo de sus enemigos. Moisés, ¿para qué decir? Fue elevado en el momento preciso, en el tiempo oportuno para salvar a su pueblo de Egipto y con ello de la extinción. Bueno, podríamos hablar igual de David, de Nehemías, y ahora hablamos de Esther. En el libro de Esther nos encontramos con uno de los mayores intentos premeditados
y muy notable de exterminio del pueblo de Israel. Por eso que este libro es tan importante para los judíos especialmente, y es el libro base y fundamento de la fiesta de Purim, que se celebran todos los años porque se celebra la liberación por parte de Dios a través de Esther del pueblo de Israel. Hermanos queridos, en el libro de Esther, vuelvo a repetir, nos encontramos con uno de los mayores intentos premeditados de exterminio. Y con ello el intento de impedir, porque la idea no es solo impedir que Israel siguiera avanzando, siguiera desarrollándose como pueblo, etc., sino que la idea era evitar que existiera el pueblo donde tenía que nacer el Mesías. Entonces hay un problema mucho más de fondo tras la persecución hacia el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, especialmente, bueno, y en el Nuevo también. No olvidemos que el Mesías vendría de una tribu específica de Israel, de Judá, pero si no hay Israel, no hay Judá, no hay... y con ello hay tantas otras señales. Tenía que nacer en Belén. Esas señales ya estaban dadas en las Escrituras. Tenía, por lo tanto, que existir el pueblo en el momento en que el Señor dijera, ya, ahora. Tenía que haber un pueblo para reclamar los frutos encomendados por Dios. Un pueblo que simbolizado por la viña a la cual viene nuestro Señor Jesucristo a pedir la bendición de los frutos. Y que lamentablemente no tenía frutos. Bueno, pero tenía que existir. Estaba profetizado que sería rechazado el Mesías por su propio pueblo al final, pero que finalmente él triunfaría. A pesar, siempre las cosas parecen imposibles de solucionar cuando de Dios se trata, pero Dios hace, y por eso vuelvo a la idea original, hace que las cosas cumplan el objetivo que él tenía, aunque todo parezca contrario. Porque pensemos que a pesar del rechazo del Mesías, no hubo en ello un fracaso de parte de Dios. Pero Dios fracasó, hasta lo han dicho por ahí ciertos señores. Bueno, no fracasó, Señor, no fracasó. Es el hombre el que demostró su fracaso, su maldad, mientras Cristo se levantaba triunfante y glorioso con la mayor de las victorias desde la tumba. El Señor jamás ha fracasado, nunca, nunca. El primer intento de exterminio de Israel fue notorio y muy notorio en Egipto, ¿no es cierto? Cuando el faraón mandó eliminar a todo hijo varón que naciera a los hebreos. Con esto iba a desaparecer, por supuesto, la nación en poco tiempo. El segundo intento es en tiempos de Esther. Bueno, han habido otros intentos en el futuro, posterior incluso al nacimiento del Señor, y demostró la furia y odio que Satanás guarda hacia Cristo y hacia su pueblo. Por la gran derrota que sufrió en la cruz del Calvario, porque Satanás no es de los que aceptan la derrota y dicen me voy, no. Hay un dicho que Satanás siempre cuando es derrotado se retira cantando victoria. Pongan cuidado. Siempre se retira cantando victoria, pareciendo como que él ha triunfado. Bueno, posterior a la crucifixión hemos tenido otros intentos. ¿Por qué razón? Porque el Señor aún tiene muchos objetivos para este pueblo en el futuro. Y es así que el tercer intento más grande conocido históricamente fue el del régimen nazi, que buscó el exterminio radical, es decir, exterminarlo, lo que se llamó la solución final para el pueblo de Israel. Y más bien para los judíos, todavía no estaba reconstituida la nación de Israel en ese momento. Estudiando Apocalipsis vemos que aún viene un cuarto gran intento de desraizar al pueblo judío de la tierra. Aparte de estos muy destacados intentos, incluyendo los futuros que vemos en el libro de Apocalipsis y que sería muy largo detallar, tenemos muchos otros que, aunque menores, han intentado producir un gran daño muy grande al pueblo
de Israel o al judío cuando aún no estaba reconstituido como nación. Tenemos ejemplos como incluso de mucho antes, partiendo en el pasado, la muerte de Abel. Ese fue un primer intento porque en Abel venían todas las promesas. Y por eso Satanás, cuando logró que Caín matara a Abel, dijo, "Ay, hasta aquí llegó el Mesías, hasta aquí llegó el hijo de la mujer que me ha de destruir". Y el Señor levantó un sustituto, por eso su hermano que nació después se llama Set, sustituto, el que sustituyó a Abel. No, o sea, Satanás es muy astuto y hace muchas cosas, pero Dios siempre sale adelante con sus proyectos. Bueno, fíjate, ¿no? El intento de Balac para que Balaam maldijera a Israel. Hay tantos intentos de esta naturaleza para eliminar a Israel del mapa. Las persecuciones después en Rusia, las persecuciones por parte del mundo musulmán, cuando nacieron estos señores, el año 600 después de Cristo aproximadamente, son muy nuevos en la historia, por así decirlo, pero con un gran odio hacia el judío. Bueno, al leer el libro de Esther, nos damos cuenta de cómo Dios, con la anticipación necesaria, levanta a Esther, levanta esta estrella con el fin de evitar el exterminio de su pueblo. El libro nos recuerda que había sido decretado, el grueso del libro nos cuenta, que fue decretado que todos los judíos fueran exterminados a lo largo de todo el imperio. Este fue un decreto dictado por Asuero a instancias sí, de Amán, o sea, lo hizo caer, por así decir, Amán al gran Jerjes, a Asuero. Y esto está claramente es muy fácil leerlo en Esther 3 del 8 al 15, ahí está cómo nace este decreto de eliminación, de exterminio realmente de todos los judíos. Era por una rabia personal que tenía Amán realmente contra Mardoqueo y, bueno, por extensión, intentó matar a todo el pueblo. Y logró sacarle la firma al rey. Bueno, es así como llega el momento en que Dios mueve a sus instrumentos. Dios estaba preparado, ya sabía lo que venía. Y por eso había levantado a dos estrellas, realmente, Mardoqueo y Esther, este padre y su hija adoptiva. Solo Esther podía llegar al supremo emperador y Dios se las arregló para que así fuese, para detener ese exterminio. Pero ir ante el rey sin ser llamado constituía la pena de muerte, o sea, hasta la esposa. ¿Se imagina si fuera así hoy en día en los matrimonios? No, hoy día no puedo llevarle al almuerzo a mi esposito porque sin su permiso. No, era bastante complicada la cosa, especialmente a nivel de corte, de la corte real. Nadie, ni la esposa, por más que fuera amada, podía presentarse ante el rey sin un permiso especial. Y Esther no había sido llamada hace rato. Recordemos que Asuero o Jerjes estaba lo más probable a esta altura preparando sus campañas militares. Estaba muy preocupado de eso, y porque más o menos calzan en el tiempo y en la historia en estos momentos. Y a estas alturas Esther había pasado un mes sin que su marido la llamara para estar con él. Pero mire, esas campañas que venían eran grandes. Justamente ahí tenemos lo que implicó sus ataques contra los griegos y todas las naciones-estado griego. Y bueno, era un momento álgido, complicado. O sea, Satanás se las arregló para complicar más las cosas todavía, para meter cosas en la mente de Asuero o Jerjes, de tal manera que estuviera muy ocupado. Y si aparecía una mujer ahí, solamente existía una posibilidad, que el Señor tocara el corazón de este hombre y que ella al presentarse ante el rey, él levantara el cetro de oro. Habían varios cetros. Si levantaba el cetro de oro sobre ella, vivía. Y esa es parte de la lectura que tuvimos hoy día, porque hay un intercambio entre Esther y Mardoqueo a través de correos, personas correos que iban y venían. Mardoqueo le dice a Esther,
están todos los judíos destinados a ser muertos aquí en la capital, en Susa, como en todo el imperio a lo largo y ancho, que era bastante ancho y largo el imperio. Entonces, le dice, pero Mardoqueo, si el rey ni siquiera me ha llamado en 30 días, ¿qué puedo hacer? Y entonces, ahí justamente lo que leía nuestro hermano Rodrigo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, ¿no es cierto? Iba en este ir y venir a través de otras personas. Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, te van a matar igual. Porque el decreto es que todo judío sea muerto. Porque si callas absolutamente en este tiempo, mira que la fe de Mardoqueo me encanta aquí. Mira, si tú no haces nada, el Señor se va a encargar por otro lado. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta pregunta que viene aquí es maravillosa, porque justamente habla de lo que estamos conversando este rato, de cómo el Señor prepara. Porque Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esto te levantó el Señor, para esto te puso como reina, al lado del hombre más importante del mundo. Así que Esther, piénsalo. Y Esther lo pensó. Dijo que respondieran a Mardoqueo, y esta respuesta es fantástica. Ve, le dice Esther, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la capital, donde estaba el reino, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré nomás a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Qué valentía, qué valor! Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Por eso Esther, aunque el nombre de Dios es difícil encontrarlo, es un libro de oración. Y es un libro en el que Dios se manifiesta a través de todo él, de todo el libro, a toda su escritura. Así que Esther demuestra quién es, cuál es su fe, en quién está su confianza. Ella, confiando en que Dios oye la oración de sus hijos, envía este mensaje a Mardoqueo que concluye, y si perezco, que perezca, si he de morir, moriré. Finalmente Esther se presenta ante el rey. El ayuno se produce, están orando, 3 días de oración, todo el pueblo, todos los judíos en Susa, porque era difícil llegar más allá de la capital, pero por lo menos en Susa estaban todos los judíos orando. Estaba Esther con todas sus damas de honor que la acompañaban, la ayudaban, y como correspondía a una reina. Y es interesante que Esther no era una persona que se quedaba callada, evidentemente que, diríamos hoy día, evangelizaba. Y de esa manera hizo que todas estas damas, todo el grupo que la rodeaba, posiblemente hasta los eunucos que estaban cerca, estuviesen orando y ayunando, buscando el rostro de Dios. Finalmente Esther se presenta ante el rey. ¿Y qué hace el rey? Le extiende el cetro. Aquí hay una figura muy bonita de lo que hace el Señor con nosotros. Nosotros estamos perdidos. Nadie puede presentarse ante Dios. Realmente nadie, porque nuestros pecados son tan grandes que presentarse ante Dios es morir, porque eso es lo que corresponde al hombre. La paga del pecado es muerte, y el hombre está contaminado hasta la médula de sus huesos con el pecado. No puede estar allí. Pero nos presentamos ante el Señor por su gracia, y Él extiende el cetro sobre nosotros y nos dice, bien. Y es interesante, porque el tema es que el rey no puede contravenir su ley. De la misma manera, Dios no puede contravenir su ley. La paga del pecado es muerte, y no puede el Señor dar un perdonazo general. Aquí hay una tremenda enseñanza doctrinal, hermanos queridos, escondidita dentro del libro. Una tremenda enseñanza doctrinal. Pero ¿qué hace el Señor? Hace algo superior.
Jesucristo, un poco tomando el lugar de Esther, si es de morir, que muera. Bueno, y el Señor murió, a diferencia de Esther. Murió y pagó por nosotros. Y eso es lo que nos hace ser tan agradecidos, hermanos, porque nosotros no estamos viviendo bajo el perdón de Dios, sino bajo algo muy superior, bajo la justificación de Dios. Justificación significa que ha sido pagado el precio de nuestro pecado. Entonces el Señor dice, yo no voy a negar, pero sí voy a hacer que alguien muera por el hombre, para que la justicia de Dios sea entera y completamente satisfecha. Y es así como Dios mismo envía a su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, quien muere y da su vida por nosotros, abriéndonos la posibilidad de salvación. Ahora depende de cada uno si tomamos o no tomamos esa tremenda gracia. Solamente que te digo, si aún no has arreglado tus cuentas con el Señor, preséntate ante el Señor y Él extenderá su cetro sobre ti, porque Él pagó por ti el precio que tú debías pagar. Aquí era un pago injusto, pero en nuestro caso era un pago justo. Nos corresponde a todo ser humano pagar con la eternidad. La paga del pecado es muerte y el pecado se encuentra en el hombre, por lo tanto, eternamente. La gracia del Señor nos libra, no por un perdonazo general, sino a través de la justificación, es decir, alguien pagó por nosotros, pagó mi precio. Volvamos a Esther. Esther fue una mujer que no se caracterizó por su maternidad, porque hablamos de mujer y lo primero que pensamos es la maternidad. Pues se deduce que nunca tuvo hijos y es muy probable. Era un precio que tenía que pagar una persona que fuera reina, porque el hijo tendría que ser el heredero. Entonces el rey, lo más probable es que un hijo del rey tendría que ser alguien derivado de sangre persa en este caso. Así que no se caracterizó por su maternidad, pues se deduce que nunca tuvo hijos. No obstante, de una manera muy especial, fue la madre que salvó a todos los hijos de su pueblo. Fue una madre nacional que es recordada hasta hoy en la fiesta de Purim, como decíamos antes. La fiesta recuerda cómo el pueblo fue liberado de la muerte por la acción decidida y valiente de la reina Esther, cómo fue capaz de dar su vida, porque en la práctica dio su vida, si muero que muera, dio su vida por su pueblo. Por la gracia del Señor no falleció, pero y a través de ese acto, esta mujer bella, interiormente, especialmente, aún más que externamente, salvó a su pueblo y tuvo muchos hijos, toda una nación. Una mujer sin hijos, engendrando y dando a luz por ella mediante su cuerpo físico, pero con una nación de hijos que fueron preservadas por su acción. Y esto me hace recordar siempre el Salmo 113, cuando dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Termina el Salmo 113, 9. Bueno, es interesante porque lo podemos ver desde dos perspectivas. Habla de una mujer estéril que se goza en la maternidad de sus hijos, aunque se podría explicar, bueno, con los casos en que mujeres estériles como Ana, Elizabeth, Rebeca, etc., y tantas otras fueron sanadas de su condición de esterilidad, concibiendo bebés. Pero creo que hay más y mucho más que eso. Yo veo aquí un cuadro, una explicación más bien metafórica, entendiendo que una mujer como Esther, de la cual no se informa que tuviera hijos, de alguna manera hecha estéril para poder ocupar ese puesto, tuviera muchos hijos, de una forma tal que Dios la colmó de hijos, y hasta el día de hoy la celebran como una madre nacional, los hijos de Israel. Mira, esto tiene bastante base, ¿no? El lenguaje de Pablo, hablando de un hombre, quien llama hijitos míos.
a los miembros de las iglesias de Galacia, que son muchas, o el apóstol Juan, que hace lo mismo en su epístola universal. Hijitos míos, Pablo le dice a Filemón, refiriéndose a Onésimo, a él lo engendré en mis prisiones. Más son los hijos de la estéril o del estéril. Pablo mismo dice que él no tuvo hijos, no se casó, pero ¿cuántos hijos tuvo gracias a esa decisión? Gracias a esa decisión. Esther fue una mujer que en el santo temor a Dios, entre otras cosas, perdió el miedo a la muerte. Bueno, y ese podría ser incluso otro mensaje que nace de esta mujer. Una mujer que en el temor santo de Dios perdió el temor a la muerte, y si he de morir, que muera. Es decir, de alguna manera en ese momento entrega ya su vida. Y el Señor toma esa vida y la transforma en bendición. Una mujer cuya acciones inteligentes, más que inteligentes, sabias, permitieron, además de lo visto, que Mardoqueo, su sabio padrastro, llegara a ser el segundo después del rey, dando con ello doble bienestar a su pueblo allí en el imperio. Hermanos queridos, Esther en las manos de Dios fue transformada en un refugio en tiempos de aflicción. Sabes que tú, con el mensaje de salvación eterna, también te constituyes en un refugio para todo aquel que aún está a merced del fuego del infierno. No, yo no soy nadie. Eres mucho en las manos de Dios. Y así concluimos este mensaje. Hemos visto cómo Dios, a pesar de la rebeldía de los hombres, he querido destacar eso, a pesar de las estrategias de Satanás, hace que sus planes continúen hacia los fines predeterminados ya en la eternidad. Las metas de Dios son inamovibles y sus planes finales, sus decretos siempre se cumplen. Es el único que puede decretar, no los hombres. Hermanos queridos, llama la atención, y podríamos hacer un largo análisis en esto. El Señor puede usar a un Sansón. ¿Y cómo usa a Sansón? Dándole una fuerza sobrehumana, sobrenatural. Una fuerza que puede derribar puertas y, matar a 100 hombres sin ningún problema. Y puede usar a hombres así, pero también puede usar una delicada mujer a quien dota de fe y sabiduría. Más son los que salvó Esther que los que salvó Sansón. No es la persona, sino Dios, el Señor de esa persona, al que utilizará el Señor. Lo utilizará como su instrumento. Nosotros, tú, en las manos de Dios, tú como instrumento de Dios, eres lo más poderoso que hay en el universo después de Dios, porque eres el instrumento de Dios. Mira Esther, mira Esther. El Señor te utilizará. Si te utiliza conforme a su beneplácito, a su sabiduría, si te dejas usar, ahí estarás cumpliendo una tarea que nadie más puede cumplir en lugar tuyo. El Señor nos ayude a tener fe y docilidad, especialmente la docilidad que nos da ejemplo Esther. Una docilidad que implica una rendición total ante Dios hasta ofrecer su vida si fuese necesario. Qué gran mujer fue Esther. Qué gran mujer puedes ser tú. Qué gran varón puedes ser tú, puedo ser yo, si nos dejamos utilizar por el Señor. Voy a concluir con un versículo de un salmo que consideré muy apropiado para este momento, el 44:7. Esa oración que dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Realmente es como si estuviera orando Mardoqueo, si estuviera orando Esther, como si estuviera orando cualquier representante del pueblo de Israel en ese entonces. Y has avergonzado a los que nos aborrecían. Siempre salen avergonzados, aunque no lo admitan, aunque esa vergüenza se transforme en rabia y destrucción, pero salen avergonzados.
Padre Celestial, te damos gracias por haber guardado esta historia de tu sierva Esther, Señor. Una mujer que te amó con todo su corazón. Una mujer que te sirvió. Una mujer que te temió, Señor, con temor santo. Una mujer que hizo conocer tu nombre, Señor, en la corte real. Señor, es una mujer admirable. Ayúdanos a tomar ejemplo de ella, Señor. Te damos gracias por ese ejemplo y ayúdanos a ser en tus manos, Señor, padres y madres de multitudes, Padre Celestial. Que el Señor bendiga, Padre, por favor, a cada persona aquí presente y nos ayude, Señor, a buscar ese objetivo, Señor. Esther nos ayuda a enfocar nuestra vida, nuestro futuro, buscando, Señor, ser el instrumento adecuado en tus manos, no en nuestras fuerzas, porque somos nada. No con nuestro poder. Vemos a Sansón, Señor, tremendo gigante, tremendo hombre, tremendo poderoso, pero que trató de usar sus fuerzas en su beneficio o creyendo que venían de él. Como al mismo Salomón, con toda su sabiduría, Señor, de repente se creyó sabio y se olvidó que las fuerzas no venían de él. Ayúdanos a recordar siempre que las fuerzas vienen de ti, Padre Celestial, y que la auténtica sabiduría viene de ti, no de nuestras capacidades. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.